Eso nos pasa a veces a los profes, nos olvidamos de eso y está muy bien que, como lo ha hecho Saldarriaga ahora, cualquiera de los alumnos en esta clase, en otra clase, nos avise, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a ver. Pues el título nos indica ahí, sesión 5, semana 5, tratamiento integral. ¿Qué es esto? Tratamiento integral. Es decir, el tratamiento económico, el tratamiento financiero, el tratamiento tributario, el tratamiento contable y todo lo que corresponde a los materiales, ¿no? Comenzamos ahí. Tenemos este índice, los materiales en la producción de bienes, la clasificación de los materiales, el ciclo de los materiales, cómo llegan los materiales a la empresa, ¿no? A través de la compra, ¿no? Y si compramos, lo tenemos que almacenar, como vemos aquí al costado derecho, ahí un, una persona ahí encargada del almacén, está chequeando ahí cuánto ha entrado, cuánto ha salido, etcétera, ¿no? Y luego en el numeral 5 hablamos del costo de adquisición de los materiales del cual ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Recuerdan que hemos dicho que el costo de adquisición está formado por el valor de compra más los gastos vinculados con la compra. Eso ya lo hemos dicho. Está ahí ya como un adelanto, ¿no? Después que se compran los materiales, se almacenan ahí, son distribuidos a las diferentes dependencias, ¿no? En cualquier entidad hay un inventario. Todas las entidades tienen su inventario, ¿no? Y entonces, del inventario, de los almacenes donde están los inventarios, de ahí salen a las dependencias correspondientes, ¿no? Cuando son, por ejemplo, en el caso de entidades de servicio, entidades de servicio generalmente lo que compran materiales son materiales de oficina y materiales de limpieza, ¿no? Y entonces hay un almacén de materiales de oficina y un almacén de materiales de limpieza. Y entonces semanalmente se le da una dotación a, a una determinada dependencia para que lo utilice durante esa semana, ¿no? Y entonces termina la semana y viene la siguiente y recaban más y así sucesivamente de acuerdo con los usos que tengan que hacer. En las empresas comerciales, eh, cuando hablamos de inventario, hablamos de la mercadería, ¿no? Se compran las mercaderías, se almacenan, ¿no? Y en la medida que se van vendiendo, se van sacando del inventario, ¿no? Y van saliendo, y van saliendo. Y a eso le llamaríamos distribución de materiales, en ese caso de las empresas comerciales, ¿no? Pero claro, aquí nosotros, nuestra orientación más está orientado a las empresas industriales, donde donde los materiales son adquiridos por la industria, cualesquiera que fuere, son almacenados, de ahí son distribuidos para los procesos productivos correspondientes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para iniciar el corte, luego de ahí pasan al área de costura, y ahí pasan al área de acabados y así sucesivamente hasta que se consolida en un producto terminado, ¿no? Hay una serie de casos prácticos que vamos a presentar en Excel que tenemos aquí para el caso y que también está ahí en la plataforma, ¿no? Pero también tenemos materiales audiovisuales para presentar sobre casos prácticos, ¿no? La evaluación semanal, que eso ya es una buena costumbre aquí en la universidad de, de que tengamos que evaluar cada clase que hacemos, ¿no? De modo que
a modo de retroalimentación ustedes puedan buscar información sobre los temas que se plantean y desarrollar las preguntas correspondientes, ¿no? En cada tema también tenemos las conclusiones, ¿no? Y desde luego la bibliografía correspondiente, ¿no? Invitamos ahí, como siempre, a leer los distintos documentos para tener una información más completa, ¿no? Los objetivos. Los objetivos están orientados aquí, como se dice, a identificar, clasificar, describir y especialmente comprender, ¿no? Comprender cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja esto de los materiales, ¿no? Y luego aplicar, aplicar a casos prácticos y como dice en el numeral 7 determinar el costo de los materiales utilizados. Eso es como el fin supremo, ¿no? Ese punto 7, ¿no? El punto 8 también va como complemento, digamos, como esta asignatura, digamos, es de contabilidad y costos, ¿no? Eso nos invita a determinar el costo de los materiales y a contabilizarlo. ¿Cómo llevan la contabilidad de de los materiales las empresas, ¿no? Y a grosso modo, sin que sean ustedes contadores, pues no entramos a mucho detalle ahí de cuentas, de normas internacionales de información financiera, pero algo de eso vamos a tratar, ¿no? Muy bien, entonces, ahora estamos aquí. Los materiales en la producción de bienes. Costo o coste de la empresa. Comenzamos por ahí. Los españoles le llaman coste, muchos hablan del coste. Nosotros, para nosotros es costo, ¿no? Bueno, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, podemos encontrar ahí el costo de los productos y servicios. O sea, cómo se forma, ¿no? Cómo se forma el costo de los productos y servicios, ¿no? Y encontramos entonces ahí que puede haber un material, otro material y varios materiales hasta que tengamos el producto terminado o hasta que el servicio esté cumplido, ¿no? En cierto modo, en cierto modo, va a haber materiales que constituyen costos directos, como se dice aquí, directos, y en el otro lado tenemos los llamados costos indirectos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Los llamados costos directos son aquellos, en el caso de los materiales, son aquellos materiales que son muy fáciles de identificar ahí, ¿no? Muy rápidamente. Si es una camisa, la tela, ¿no? Si es un calzado, la suela, el cuero, ¿no? Si es por ahí se me ocurre otro producto, puede ser el plástico, puede ser el metal, puede ser cualquier otro componente, dependiendo de qué se trate, ¿no? En una construcción, se me ocurre en una construcción, ¿qué materiales podrán haber, no? Naturalmente va a estar ahí el ladrillo, el cemento, ¿no? La arena, ¿no? Por decir, ¿no? Eso no es tan difícil deducirlo, ¿no? Y así, digamos, encontramos, dependiendo, digamos, de qué se trate, ¿no? En el caso, por ejemplo, de empresa de cómputo, ¿no? En empresa de cómputo podemos encontrar distintas, ¿no? Algunas que son fabricantes de componentes, ¿no? Entonces, los que son fabricantes de componentes van a necesitar pues, materiales como materiales metálicos y no metálicos para llevar a cabo la fabricación de los distintos componentes. Pero también hay otro tipo de empresas ahí en ese rubro que, que ya tienen los productos hechos, o sea, ya tienen los componentes hechos, ¿no? Y simplemente lo que hacen es ensamblarlos, acoplarlos, ¿no? A que funcione el equipo. Y eso también se lleva a cabo en la industria del automóvil, de los aviones y muchas otras industrias, ¿no?
donde donde no se parte desde cero, ¿no? Sino que se parte desde ya un producto prefabricado, ¿no? Como es el caso de las confecciones, ¿no? Hay industrias de confecciones que, que parten desde la lana cortada, digamos, de la oveja, de la llama, de la alpaca, y le dan un proceso hasta convertirlo, digamos, en tela o en hilo. Hasta ahí termina su función. La siguiente empresa, puede haber otra empresa, digamos, que se encargue, digamos, de hacer prendas de vestir con ese hilo o con esa tela que antes ha sido fabricada, ¿no? Y así hay muchas industrias, distintas formas como se manifiestan. Hay otra, la mayoría de industrias, por ejemplo, las de Lima, nuestras industrias de Lima, la mayoría, especialmente las micro, pequeñas y hasta medianas, ¿no? Ya compran, estas empresas compran la tela, ¿no? El fardo de tela es un material directo y se encargan, digamos, de cortarlo de acuerdo con el diseño correspondiente, de cortarlo, coserlo y darle los acabados y se acabó, ¿no? Y no tiene nada que ver, digamos, con la fabricación de ese fardo de tela, ¿no? Que es de... ¿Quién hizo el fardo? Es otra industria, una industria anterior a esta, una industria de tipo primario, ¿no? Que para hacer el fardo habrá partido pues de la lana, del algodón, habrá partido de materiales sintéticos, habrá utilizado pinturas y una serie de productos hasta tener el fardo de tela. Y ahí terminó su función. Y ahí se encarga, digamos, de vender esos fardos a otro tipo de industrias como son las que comúnmente conocemos, son las empresas de gamarra, por ejemplo. Gamarra eh, compra ya los fardos fabricados y se encarga de cortarlos, coserlos y sacarlos al mercado. Eh, de ahí mencionar, digamos, una cuestión especial de estos amigos de justamente de Gamarra, ¿no? Que tienen la particularidad de que algo pasa en nuestro país e inmediatamente ellos lo celebran con prendas de vestir, ¿no? Ese es su hobby, ¿no? Ese es su quehacer, ¿no? Y así, eh, de aquí, por ejemplo, eh, en junio, que es ese partido que tenemos que definir con algún país de Oceanía, de Asia, ¿no? Según el caso, eh, previo al partido seguramente van a sacar muchas prendas de vestir para armar la fiesta de la previa, para armar la previa de este partido. Y si nos clasificamos, que debe ser así, otra vez, digamos, tienen chamba ellos, ¿no? Porque ahí ya sale ya de vamos a Qatar y y toda la parafernalia que conlleva eso, ¿no? Entonces, esta gente de Gamarra se sintoniza muy rápidamente con cualquier tema, digamos, de ese tipo, ¿no? De ese tipo que arma la fiesta, digamos, arma la fiesta, la alegría del país, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Primero porque, primero porque usan materiales y al utilizar los materiales están dando de trabajar a los fabricantes de materiales con sus trabajadores, cientos de trabajadores, ¿no? Y luego ellos al confeccionar una prenda, igualmente están dando trabajo a otros cientos, miles de trabajadores, ¿no? Y al comercializarlo, también están dando trabajo a los dueños de las empresas comercializadoras, a los trabajadores de las empresas comercializadoras y así. Cosas como cosas deportivas tan importantes como esta que menciono, hacen que se mueva, digamos, la economía, ¿no? Y eso no solamente ocurre acá en la capital, ¿no? Sino ocurre en todo el país, ¿no?
Y es a raíz del impulso, un emprendimiento extraordinario, cómo constituye estos señores de Gamarra y de otras partes también en donde donde hay industria de ese tipo, ¿no? Muy bien. No sé si hasta ahí tienen algún comentario ustedes, por favor, algo. De, de repente alguna experiencia. Ya, gracias. Pero si hubiera alguna experiencia por ahí de fabricación, con todo gusto. Profesor, buenas noches. Una consulta. Adelante, adelante. Estaba viendo algunos comentarios ahí en las redes, ¿no? Donde te mencionaba que muchas marcas internacionales como Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, para lo que es Perú, envían a hacer ¿cómo se llama hacen su producción en Gamarra mismo para su distribución. ¿Eso es cierto o solamente o es parte para parte nacional? Ah, bueno, hay de las dos cosas, ¿no? Hay de las dos cosas, ¿no? Hay muchas empresas, efectivamente, pero empresas de nuestro medio, ¿ah? Empresas de nuestro medio que mandan a fabricar ahí sus propios productos, ¿no? El caso de Saga, el caso de Ripley, yo sé de esas experiencias que hay mucho, especialmente confecciones, justamente lo mandan a hacer ahí. Y claro, ya sale con el logo de estos supermercados, ¿no? Lo otro, no creo que Adidas Internacional, o quién sabe, ¿no? De repente lo ha hecho, posiblemente, ¿no? Posiblemente porque aquí hay algunas empresas distribuidoras de productos de Adidas y Nike y de otros productos, ¿no? Posiblemente estén haciendo eso, ¿no? Pero no estoy del todo seguro, no estoy del todo seguro. Más bien existe la otra parte, la parte negativa, ¿no? La parte negativa en esto es que eh, en Gamarra, como en otras partes del país, se produce bienes y le ponen la marca la marca más famosa, la marca famosa, ¿no? Y solamente es una marca que le han puesto ahí, más bien utilizan indebidamente, digamos, la marca. Hay bastante de eso, hay bastante de eso en nuestro medio. Pero ambas situaciones contribuyen a mover materiales. O sea, si estas empresas grandes, internacionales, mandan a hacer en nuestro medio acá, en buena hora. Se mueven los materiales, se mueve la mano de obra, se genera empresa y mejora la economía, ¿no? Y lo otro también, eso digamos que suplantan, el hecho de suplantar, digamos, suplantar una marca, un logo, eso, Falsificar. claro, eso, si bien es cierto, legalmente es malo, pero desde el punto de vista de costos, los costos no solamente son legales. En términos de costos, todo, todo lo que se incurra tiene que ver con un producto terminado es costo, ¿no? Sea legal, sea ilegal, ¿no? El costo está presente en todo tipo de empresa, formal, no formal, legal, ilegal, de todo tipo, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista, digamos, académico, nosotros promocionamos o hablamos de las empresas que son formales y legales. A esas apuntamos, ¿no? Y a esas apuntamos porque es ahí donde se genera el trabajo también formal, legal, y donde podrían ir ustedes a trabajar en algún momento, ¿no? Así es. Pero se da de todo, pues, en nuestro medio, ¿no? También hay que destacar aquí el gran empeño de muchos trabajadores peruanos en el sentido, digamos, de la inventiva, ¿no? De la inventiva, la innovación que desarrollan. Y estos casos también los conozco directamente, donde hay familiares, por ejemplo, que han comprado vehículos chinos, ¿no? Que por lo general, cuando es una marca nueva,
no tiene repuestos acá en el país. Pero como los vehículos se malogran, como cualquier material, digamos, y el peruano, ¿qué hace acá? Inmediatamente fabrica la pieza, la, la, la pieza, el objeto, el implemento que requiere ese vehículo chino, ¿no? Que en realidad las fábricas chinas demoran en poner talleres a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Pero la inventiva de los peruanos hace que inmediatamente se encuentre ahí que nuestros mecánicos, nuestros especialistas inmediatamente generen así los componentes correspondientes y superan la situación, ¿no? Y el vehículo sigue caminando, ¿no? Ha pasado así con muchos casos, e incluso con las grandes fábricas como Nissan, Toyota en su momento, ¿no? Cuando recién aparecieron, no había talleres acá pues en el país, ¿no? Pero el mecánico peruano inmediatamente pues entra y bucea en el vehículo y comienza a crear, ¿no? Hasta que después ya se ha ido formalizando y encontramos ahí, hay talleres oficializados y todo eso, ¿no? Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y esas cosas pasan y conlleva, digamos, al uso del tema que estamos hablando, al uso de materiales, al uso de materiales para fabricar diferentes componentes. A ver, perdón, ahí se nos pasamos algo. A ver, bueno, esto para recordar dónde se ubican los materiales directos, ¿no? ¿Dónde se ubican los materiales directos? Dijimos que esto era materia prima directa o materiales directos, también se le llama. Y ahí, esto es nuestro tema de hoy, ¿no? Es de materiales directos o materia prima directa. Ya le dije, la otra semana estaremos hablando de esto, de la mano obra directa. Y la subsiguiente estaremos hablando de los costos indirectos de fabricación. Pero hay que tener en cuenta que aquí, en estos costos, también hay materiales. Aquí hay materiales indirectos, que lo acabamos de indicar, ¿no? Materiales indirectos. Aquí hay mano de obra indirecta. O sea, esta materia prima indirecta se relaciona, este que está acá, se relaciona con esto que está acá, con esto. El tratamiento es similar, ¿no? Simplemente que el de arriba es directo porque es evidente su existencia ahí en un producto. Como podemos ver aquí al lado, ahí en la figura de la casa, ¿no? Hay una casa ahí fabricada, una casa de madera. Podemos ver una casa de madera ahí, ¿no? ¿Y qué vemos ahí al costado? La madera, porque la madera es el material directo, ¿no? En la parte inferior vemos ahí un panadero, ¿no? Una persona ahí que trabaja en dulcerías, algo así, y sus componentes pues, están relacionados ahí con la harina, qué sé yo, los materiales que utilizan en ese rubro. Y entonces, esta mano de obra indirecta también se va a relacionar en su momento con esta de acá. El tratamiento va a ser el mismo, ¿no? Simplemente una es directa porque trabaja ahí directamente cortando, cosiendo, acomodando los materiales. Y hay otra mano de obra directa que está un poquito más alejada, que no mete la mano, digamos, en el producto, pero que trabaja y trabaja, digamos, ahí supervisando, trabaja ahí controlando, viendo que la gente tenga los materiales, que la gente cumpla su horario, que se controle todo, etcétera, ¿no? Y entonces, así van apareciendo estos llamados elementos del costo, ¿no? Estos elementos ya lo hemos tratado con toda anterioridad, simplemente es un recordar y para entrar con más fuerza
al tratamiento aquí de los materiales directos. Hay varias clasificaciones de los materiales, varias, ¿ah? Aquí estamos presentando solamente dos, pero hay varias. Si uno revisa la bibliografía respectiva, encontramos varias clasificaciones. Por ejemplo, acá tenemos, dice, según su carácter metálico, según su carácter metálico. Entonces vamos a, especialmente aquí cuando hablamos de los aparatos de cómputo, por ejemplo, vamos a encontrar eh, que estos aparatos tienen materiales metálicos y también no metálicos. Y habrá algunos objetos, algunos productos que solamente utilicen materiales metálicos y otros que utilicen solamente materiales no metálicos. Eso también podría darse. Pero entonces, esta es una clasificación teniendo el punto de vista o el carácter del punto de vista metálico, ¿no? Ahora, otra clasificación eh, más tradicional, más común, es esto, según su origen, ¿dónde lo encontramos a los materiales? Según su origen, ¿dónde lo encontramos los materiales? Y lo encontramos en la naturaleza, y por eso le llamamos materiales naturales, ¿no? Materiales naturales. Acabamos de ver el caso de la madera. La madera está así en el campo. Hace ratito también hablamos de la arena, el ripio, la arena, por decirlo. El yeso, el cemento, ¿no? Bueno, el cemento no tanto, porque el cemento es piedra, pero piedra que ya es transformada luego a al cemento en sí. Pero entonces, en general, tenemos ahí materiales naturales y puede tener su origen especial, ¿no? Como este vegetal, ¿no? Como el caso de la madera que acabo de indicar, ¿no? Mineral, que está relacionado con la clasificación anterior, ¿no? Aquí tenemos todos los metales, ¿no? Todos los metales habidos y por haber, digamos, que están ahí, están en la naturaleza, ¿no? Y también hay una serie de materiales de origen animal, ¿no? A los animales les sacamos el jugo, hablamos de suela y cuero. ¿De dónde sale? Del animal, ¿no? Y ese es un ejemplo, digamos, ¿no? Pero también se hacen prendas de vestir de las pieles de los animales, se hacen casacas, se hacen abrigos, se hacen chompas, se hacen de todo, ¿no? Se hacen de todo. El animal es digamos que estos tres reinos, antes le llamaba así el reino animal, vegetal y mineral, ¿no? Estos tres reinos de la naturaleza nos dan una serie de bienes que lo vamos a utilizar nosotros en algo, para hacer algo. Y ese algo va a ser un producto. Y ese producto va a requerir uno o más materiales. Y esos son los materiales que necesitamos nosotros saber la cantidad, la calidad para hacer un determinado lote de producto, ¿no? Ah, pero hay también los materiales artificiales, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, esto de los componentes de cómputo, ya hablamos ahí de materiales artificiales, ¿no? Que tienen su base en en los materiales naturales, ¿no? Porque, porque este término artificial no es que aparezca de la nada, ¿no? Sino está basado en otro y ya se ha convertido, digamos, en un elemento, ¿no? En un elemento, pero tiene algún origen, algún origen. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral, ¿no? Y se utiliza, digamos, ahí, se considera este término artificial como sinónimo de material fabricado.
parece que el término artificial no calara tan bien ahí, pero la presentación está así, pero más bien hablaríamos de un material fabricado. Y todo lo que se fabrica es en base a los otros materiales, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta clasificación que nos ayuda a entender, digamos, cómo podemos manejar esto de los materiales como en el marco teórico, ¿no? En el marco teórico. Tenemos aquí un casito muy simple para comenzar algo simple, el dulce de leche. De repente, bueno, de niños todos, todos hemos tomado nuestra lechecita, ¿no? De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Y el dulce de leche posiblemente también lo hayamos tomado, ¿no? O comido, si en este caso el dulce comido, ¿no? El asunto, digamos que hay mucha gente que se dedica a fabricar este dulce de leche y lo hace en algunos casos artesanalmente, en otro caso ya a nivel micro o pequeño empresarial, ¿no? Y para el caso necesita los materiales correspondientes. Y entonces encontramos ahí los dos tipos de materiales. Por el momento nosotros nos interesa estos materiales directos. Este es nuestro tema de hoy. Y para este caso, de hecho, dulce de leche no se puede hacer sin la leche. Y si hablamos de dulce, no se puede hacer sin la azúcar, ¿no? Y además nos dice que lleva este otro producto, bicarbonato, e incluso ahí vainilla, para que tenga, digamos, el, el soporte, digamos, si cabe el término, ¿no? Entonces, esos son los materiales directos. Ahora, ¿cuánto dulce de leche queremos hacer? Por decir, queremos hacer 100. Para hacer 100 dulce de leche, ¿cuántos litros de leche necesitamos? ¿Cuántos kilos de leche? ¿Cuántos kilos de azúcar? ¿Cuántos kilos de azúcar necesitamos? Igualmente, ¿cuántos kilos de bicarbonato? ¿O cuántos kilos de vainilla? ¿No? Y ahí ya viene, digamos, la determinación del costo de los materiales directos. En el otro lado, dado que estamos ahí frente a un producto, si bien es cierto, nosotros vamos a tratar hoy de los materiales directos, pero no podemos ignorar que los otros también existen, ¿no? Porque estos van a ayudar, digamos, a, a finalmente, digamos, a presentar el dulce de leche, ¿no? Y nos habla aquí del envase, ¿no? El envase correspondiente, ¿no? Que puede ser de este tipo de envase, puede ser cualquier otro tipo de envase. Etiquetas, las etiquetas que vemos por acá, puede ser de una bolsa o puede ser cualquier otro material que no es imprescindible para el dulce de leche. O sea, el envase puede variar, puede ser cualquier envase. Puedes presentarlo ahí en un tupper de Tecnopor, puedes presentarlo en un envase de plástico, puedes presentarlo en un envase de vidrio, puedes presentarlo en un envase metálico, el envase puede ser de cualquier tipo. La etiqueta puede ir o no puede ir. Por eso justamente se le llama materiales indirectos. No son imprescindibles. Pueden ser reemplazados por otros y no pasa nada. En cambio, los directos, como dije ya, si se trata de dulce de leche, no puede faltar el dulce que tiene el azúcar ni la leche, que es el elemento básico para eso. Y se acompaña con otro, incluso para darle la fortaleza respectiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro y preciso de esto, ¿no? Y así, digamos, para cualquier bien o producto terminado, como le llamamos acá, vamos a necesitar esos dos tipos de materiales, directo e indirecto. Podemos agregar ahí que en el caso del material directo,
Es muy fácil su cálculo, muy fácil su cálculo, porque ya dije, ¿cuántos litros de leche necesitamos? Ya, necesitamos para hacer 100 dulces, necesitamos 20 litros de leche por decir. Ya, ¿y cuánto vale cada litro de leche? Ya, vale 10 soles. Ya, 20 por 10, ya está. Ya sé el costo. Vamos a utilizar ahí 5 kilos de azúcar. ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar? Ya, ponle 5 soles. 5 por 5, 25. Ya tengo el costo. El bicarbonato, por decir, vale 3 soles el kilo. Y necesito, vamos a suponer, necesito 10 kilos. Ya, 10 por 3, 30 soles. La vainilla, de repente está un poquito más cara, está a 6 soles, por decir. Y necesito, por decir, 5 kilos. 6 por 5, 30. Y ya tengo los costos. Así, así de fácil se trata esto. O sea, el primer punto es identificar cuáles son los materiales directos. Luego, la cantidad que necesito de cada uno para fabricar un determinado lote, ¿no? Y yo he estado comentando 100 dulces de leche, pero de repente no quiero hacer 100, sino que quiero hacer solamente 50, o quiero hacer solamente 10 para la familia, ¿no? O de repente ya empresarialmente quiero hacer 500, o quiero hacer 5,000 para toda la semana, ¿no? Ya ahí va a variar, ¿no? Ahí va a variar en términos de cantidad de cada uno de los materiales directos, como en cantidad de los materiales indirectos. Ahora, el costo de los materiales indirectos, eh, en este caso, si hablamos de estos envases, por ahí de alguna manera resulta fácil también identificar su costo, pero va a haber otros elementos donde no va a ser tan fácil determinar. Especialmente, por ejemplo, si hablamos de una máquina que estamos utilizando, si estamos utilizando una máquina ahí para que haga la mezcla, las combinaciones y finalmente salga el producto, ¿no? Bueno, esa máquina se va a depreciar, se va a depreciar. Ese valor de la depreciación se va a agregar, al costo respectivo, ¿no? De repente la máquina se malogra y necesitamos ahí hacerle mantenimiento, ¿no? Y así sucesivamente se pueden originar varias situaciones, ¿no? Bien, ahí no sé si tienen un comentario aquí ustedes sobre este producto dulce de leche. De repente alguien lo ha hecho en su casa y de repente alguien lo ha comido hoy y está fresco ahí todavía. ¿Alguien, alguna intervención, por favor? Nada, ¿no? Nada, nada. Bueno, nos vamos ahí Ninguno. a- vamos ahí a otro producto, la ropa, ¿no? La famosa ropa, las confecciones, ¿no? Las famosas confecciones, ¿no? Aquí, aquí estamos hablamos de ropa, hablamos de confecciones. Y hablando de confecciones, tenemos confecciones de muchos tipos. Por ejemplo, confecciones para hombres, confecciones para mujeres, confecciones, y dentro de los hombres podemos incluso señalar para hombres mayores, tío como yo, eh, jóvenes, adolescentes, niños, ¿no? Igualmente las mujeres, ¿no? Las mujeres serán mujeres, pero no todas tienen el mismo gusto. Las mujeres mayores ya optan por un determinado modelo, las más jóvenes, las más jóvenes por otro, las adolescentes tienen otro modelo, las niñas tienen otro modelo, y en fin, hay confecciones ahí para todos. Y entonces el que confecciona tiene que tener una línea, ¿no? Una línea. ¿Qué cosa voy a confeccionar? Voy a confeccionar camisas para personas mayores, por decirlo.
generalmente una persona mayor, especialmente en este invierno, por ejemplo, en el invierno aparecen las camisas de franela para los mayores, ¿no? Para que estén calientitos ahí, ¿no? Bien calientitos ahí. De repente otro dice, no, yo voy a fabricar camisas para ejecutivos, personas mayores, pero del ámbito ejecutivo, ¿no? Y ahí son de buena tela, eh, bueno, eh, muy bonitos modelos, etcétera, etcétera. Otro dice, no, vamos a confeccionar camisas para varones adolescentes. Y ahí entonces el varón adolescente generalmente lo utiliza la camisa sin botones, lo utiliza un polo abajo y la camisa encima y ahí abierto, lo utiliza como casaca en la camisa, ¿no? Algo es particular, ¿no? Particular y todo eso tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Y también tenemos vamos a fabricar camisas, pero para niños, ¿no? Y entonces igualmente para el niño tiene particularidades, ¿no? Colores, modelos, tamaño, ¿no? Porque el niño es desde que nace hasta, ¿cuánto? 11, 12 años, ¿no? 11, 12 años es un niño, ¿no? De ahí de 12 hasta 18 podríamos decir que es un adolescente y ahí ya comienza, digamos, la juventud hasta cuarenta y tantos. Y de los 50 para arriba ya podríamos hablar de personas mayores, ¿no? Un tanto, todo eso tenemos que saber, ¿no? El que confecciona sabe todo eso, porque tiene que confeccionar de acuerdo con su clientela, de acuerdo con su público, ¿no? Tiene que confeccionar de acuerdo con la demanda que tengan, ¿no? De acuerdo con la demanda que tengan. Y entonces, cualesquiera que fuera, digamos, la prenda de vestir que va a ser para hombres o para damas, ¿qué necesita? ¿Qué materiales? La tela, ¿no? Y el hilo. La tela y el hilo entran de todas maneras ahí, ¿no? En términos de confecciones, el hilo es el elemento, digamos, que une cada pieza que antes, que previamente se ha diseñado, se ha cortado. Todos los cortes se unen a través del hilo, ¿no? Es lo más común. Pero también habrá otra forma, ¿no? Pero lo más común es eso, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos ahí dos materiales directos. Y entonces, por ejemplo, puede ser la pregunta, ¿no? Necesito fabricar 100 camisas, 100 camisas, 100 camisas para caballeros jóvenes, para caballeros jóvenes, 100 camisas para caballeros jóvenes. Y entonces viene ahí, ¿cuántos cuántos fardos de tela voy a utilizar, ¿no? ¿Cuántos fardos de tela voy a utilizar para esos 100, para esas 100 camisas? Posiblemente unos 5 fardos, porque un fardo tiene muchos metros, ¿eh? Muchos metros. Son variables, ¿no? Pero por lo general hay en algunos casos hasta 50, 100 metros de tela que está en un fardo, ¿no? Entonces, de acuerdo con el fardo, utilizaré pues 10 o 5 fardos, por decirlo. ¿Y cuánto me vale cada fardo? Ya tengo el costo, ¿eh? Tengo el costo de la tela, ¿no? Luego, el hilo. Para 100 camisas, de repente es suficiente un cono. Un cono algo de este tamaño, ¿no? Algo de este tamaño ahí. Un cono algo de este tamaño ahí lleno de hilo, ¿no? Posiblemente con un par de conos sea suficiente, ¿no? Aun cuando hay que ver también que tenemos que ver colores. A una camisa roja no le podemos poner hilo blanco, por decir. De repente tiene que ser hilo rojo, ¿no? O a una camisa blanca le tenemos que poner hilo blanco. O sea, todo eso tenemos que ver, ¿no? Posiblemente, posiblemente el confeccionista tenga que comprar muchos o varios conos de hilo y de varios colores. Y de acuerdo, digamos, con lo que
más o menos él intuye que le gusta a la gente un color azul, celeste, eh, marrón, crema, negro, ¿no? Tantos colores que se pueden utilizar, ¿no? Y entonces, de acuerdo con eso, establece sus costos correspondientes. Bien, estos hilos lo puede utilizar para fabricar estos 100, estas 100 camisas, ¿no? Pero no necesariamente se han consumido los 100, todos los conos que ha comprado. Y entonces tendrá que costear solamente la parte de cada cono que se ha utilizado. Y luego ese cono pasa a otro proceso, a otra cantidad que va a fabricar. Y así sucesivamente. En el caso de materiales indirectos, ahí consideran los botones, los cierres. Esto también depende del criterio. En esto mucho entra el criterio. Posiblemente algunos tengan el criterio de poner los botones acá. Y si son camisas, por ejemplo, cualquier otra prenda que necesariamente debe tener cierre, posiblemente el cierre tenga que ir acá. O sea que lo que quiero decir que hay ciertos materiales que no necesariamente son indirectos en todos los casos. Para algunas prendas de vestir de los que estamos hablando, podrían ser indirectos, pero para otras no necesariamente son indirectos, sino se caerían como directos. Por ejemplo, si tienes un pedido de 50 camisas, pero con cierre, sin botones, pero sí con cierre, camisa con cierre. Ay, ¿no? En ese caso, si el cliente te ha pedido que sea con cierre, ese cierre ya no es un material indirecto, ya no es un material que lo tiene que reemplazar, ¿no? Sino que te han pedido que sea con cierre y tienes que ponerle cierre, si no, no te van a comprar, ¿no? Y entonces, en ese caso se convertiría en un material directo, ¿no? Entonces, al final, miren, yo quiero que se den cuenta aquí en lo siguiente, que esto de los que decir que un material es directo o indirecto es un tema, digamos, de especialistas, de nosotros, de los académicos, ¿no? Que nos rompemos ahí la cabeza y pasamos hablando ahí del material directo e indirecto. Para el que confecciona, él el que confecciona le es igual. El que confecciona igualmente va a meter todos los materiales que sean necesarios. Y para él posiblemente no haya esa clasificación de directo o indirecto. Simplemente es un material que está ahí y que tiene un costo. Y la sumatoria de todos los costos que ha intervenido, ese es su costo de los materiales que ha utilizado. Punto, ¿no? Hay muchos casos aquí, hay muchas teorizaciones de los materiales, como después vamos a ver con algunos métodos que hay, que es propio, digamos, del campo académico, ¿no? De los técnicos ahí, para, porque te piden, porque así te piden las normas tributarias, porque así te piden las normas contables. Pero para el industrial no entra esa cosa. Para el industrial, material es material y todos los materiales tienen su costo. Para el industrial, él suma todos los materiales que nosotros le podemos llamar directo, indirecto, y podamos discutir eh, que uno, que uno, que es indirecto también puede ser directo, etcétera. Toda esta discusión para el confeccionista, para el industrial, es un tema, digamos, que está fuera, digamos, él no se hace problema por eso. Él suma nomás, él suma todos los costos incurridos y punto, ¿no?
De modo que la clasificación es para los especialistas, para el mundo académico. Pero en el mundo, digamos, de las confecciones ahí no hay tanto problema en ese sentido. Igualmente pasa con la mano de obra, que lo vamos a ver en la otra semana, como hemos dicho, y que le llamamos directo porque está, digamos, ahí metiendo la mano, como en este caso esta señora, por ejemplo, vemos que está haciendo algo ahí, no se ve nítidamente, pero pareciera que está cortando, planchando, no sé qué cosa, ahí está haciendo algo con un material, y por lo tanto se le consideraría mano de obra directa, ¿no? Pero va a haber otro que va a estar por acá a su costadito, que va a estar y está, digamos, mirándolo ahí, si está haciendo su... Y vamos a poner que esta es otra dama, ¿no? Porque a veces hablamos de varones, pero hoy por hoy hay mucha participación de las mujeres en todo, ¿no? Y entonces esta persona está viendo que ésta tenga los materiales, que la que está trabajando haya llegado en su horario de trabajo. Está mirando que no se accidente. Está mirando para que tenga, digamos, el uniforme o los cuidados respectivos, etcétera, etcétera. Este de acá está percatándose de que haya las instalaciones eléctricas y de cualquier tipo para que esta persona fabrique. Toda esa distinción de mano de obra directa e indirecta es para nosotros los técnicos, para la academia, para la universidad, ¿no? Pero para el industrial no. Para el industrial esta señora cobra un sueldo y esta también cobra un sueldo, ¿no? Y el fabricante suma los dos sueldos, ya está. Y ya está, punto, ¿no? No se hace problema que uno es directo, indirecto, etcétera, ¿no? Entonces, es muy sencillo ahí en la parte, digamos, propiamente dicha, en el taller, en el departamento de producción, es más fácil el manejo de todo, ¿no? No sé si alguien tiene algún punto de vista por ahí, con todo gusto, para ir analizando. El ciclo de los materiales, ¿no? Bueno, los materiales, pues, como cualquier, cualquier cosa que pasa, tienen su ciclo, ¿no? Su ciclo. Entendiéndose como ciclo, digamos, un proceso, ¿no? El ciclo como sinónimo de proceso. Y el proceso como un conjunto de fases, ¿no? Como en este caso, fase 1, fase 2, fase 3. O sea que el material para que cumpla su función tiene que pasar por esas tres fases, porque cumpliendo esas tres fases hace que termine como producto terminado. Veamos la primera fase para este caso. Dice almacenamiento de materias primas, ¿no? Ahí, o sea que hay una actividad, hay que almacenar, ¿no? Y ahí hay que tener el inventario de las materias primas, ¿no? Y hay elementos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Cualesquiera que sea el material que estamos utilizando, el costo de la compra, que nosotros en otro momento le hemos llamado valor de compra, ¿no? Gastos vinculados, no lo menciona acá, pero también intervienen. Y también en esta fase hay que estar inspeccionando, viendo cómo se están recepcionando los materiales, almacenándolo adecuadamente, ¿no? Todo eso, digamos, se te ocurre, digamos, como una fase 1, ¿no? El tratamiento de los materiales para que estén en condiciones de poderse utilizar, ¿no? De eso estamos tratando aquí, de disponer de los materiales en la fase 1 para que estén en totales condiciones de poder utilizarlo. Una vez que tenemos los materiales, cualesquiera que fuere, ya pasamos a la fase 2, que viene el procesamiento. Esta es la parte industrial.
Esta es la parte industrial, el procesamiento de las materias primas. Aquí, mediante este procesamiento, las materias primas se van a convertir en productos terminados. Si no pasan por este procesamiento, van a seguir así como tales. La madera seguirá ahí como cualquier, la madera seguirá ahí en el árbol, en el árbol. Para que se convierta en materia prima, la madera hay que cortar el árbol y tenerlo en condiciones de poder utilizarlo. Y luego, cuando lo estamos utilizando, ya lo procesamos, ¿no? Lo cortamos, lo lijamos, lo clavamos, le unimos ahí con otras piezas, etcétera, y ya tenemos una cama, un ropero, un closet, una mesa, un mueble, una puerta, una ventana, por decir un ejemplo, ¿no? Ahora, tener en cuenta que en esta fase 2 aquí se procesan las materias primas y se van a convertir en productos terminados. Claro, ese es el objetivo, convertir las materias primas en productos terminados. Pero, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar, no? Que si hacemos un corte a una determinada fecha, no todo se ha procesado y no todo es producto terminado, sino que a esa fecha, al hacer el corte, encontramos un inventario de productos en proceso. Es decir, productos que no han terminado, su procesamiento, no son productos terminados, le falta cierto nivel, pueden haber quedado al 20%, al 50%, al 80%, al 90%, en cualquier nivel, digamos, de procesamiento. Pero el asunto es que no se han procesado totalmente y por lo tanto están en proceso. Y si, y si al momento de hacer el corte, el procesamiento, solamente vamos a contar con productos terminados los que están totalmente acabados. Y eso que están en proceso pasan a otro proceso productivo siguiente, porque las empresas terminan un proceso y comienzan otro y otro y otro. Y así es cada día, cada semana, cada mes, ¿no? Porque esa es su actividad, ese es su trabajo. Bien, tanto en este procesamiento de materias primas para convertirlos en productos terminados, como en el procesamiento de estos que han quedado, como su nombre indica, en proceso, tenemos que participan ahí materiales. Van a estar ahí los materiales correspondientes, y que es el tema de hoy, ¿no? Pero también en ambos casos participa, pues, como ya sabemos, la mano de obra, que finalmente es lo que permite transformar, ¿no? No podemos transformar nada sin la mano de obra, ¿no? Aun cuando todo esté mecanizado, aun cuando todo esté robotizado, la mano de obra de todas maneras aparece. Porque el que prende la máquina ahí, el que pone el dedo para prender la máquina para que comiencen a trabajar los robots, es una persona, es una persona. Y el que tiene que vigilar que las máquinas robotizadas estén trabajando son personas, ¿no? Y entonces la mano de obra por ahí no va a faltar, no va a faltar. Y también, como ya hablamos de productos terminados y de productos en proceso, intervienen también los costos indirectos de fabricación. O sea, eh, los tres elementos del costo. En esta parte, aquí ya están los tres elementos del costo, del cual siempre hemos hablado, de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Ahora, en la fase 3, como ya se fabricó en la fase 2, en la fase 3 viene aquí el almacenamiento de producto terminado. Como vemos ahí, por ejemplo, en el caso del pan, puede haberse hecho 1000 panes, ¿no? Y ahí están los 1000 panes, ¿no?
que están esperando. Ahí estos 1000 panes quedan hechos ¿a qué horas? 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Y esperando 5:30, la gente ya de 5:30, 6, 7, 8, llega y se lleva todo el pan, ¿no? Aun cuando también ahora hay unos hornos eléctricos que permiten estar haciendo pan todo el día, ¿no? Pero lo tradicional de los panes es hacerlo en la madrugada. Dulces, panes, generalmente se vienen haciendo en la madrugada. Porque el golpe fuerte de la compra de pan es en la mañana. Aunque algunos también, como yo, comen su pan en el almuerzo, también, también en algunos casos, ¿no? Y también en la tarde, la cena, por decir, no, su sanguchito por ahí, que Lunch, pues, ajá. sí, sí, claro, claro. Bien, bien. Entonces, el asunto, digamos que en esta fase 3 hay que tener mucho cuidado para almacenar, almacenar. En el caso de pan, ahí hay que tener las vitrinas correspondientes, ahí incluso de repente con una suerte de estufa que lo mantenga ahí ligeramente caliente, ¿no? Para que el público lo perciba así como tal, ¿no? Porque si lo pones en cualquier vitrina así sin ningún acondicionamiento, rápidamente se enfría, ¿no? Y hay un pan como el francés, por ejemplo, que rápidamente se vuelve así como perdón, como chicle, ¿no? Que no es nada comestible, ¿no? En cambio, otros tienen otra consistencia, ¿no? El asunto, digamos que aquí hay que tener mucho cuidado con los productos terminados, ¿eh? Sea el pan, sea, sea el mueble, sea la computadora, sea, digamos, la camisa, sea el zapato, sea lo que sea lo que sea. Cualquier producto, digamos, hay que inventariarlo para que luego podamos expenderlo al público correspondiente. Al final, digamos, este es el costo que tenemos que determinar, ¿no? El costo del producto terminado. Este es lo que queremos tener nosotros ahí, el costo del producto terminado. Y este costo del producto terminado lo hemos llamado nosotros como costo de producción. Costo de producción. Que ojo, este costo de producto terminado también le hemos llamado costo de producción. Que no es el precio, que no es el precio. Ya hemos dicho que, en otro momento ya hemos dicho que a este costo hay que agregarle los gastos perdón, el costo de distribución. Y ahí recién tenemos el costo total. Y a ese costo total tenemos que agregarle el margen de utilidad. Y a ese margen de utilidad hay que agregarle los tributos. Y recién entramos, digamos, entramos, digamos, al precio de venta. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un pan, vamos a suponer que un pan vale, yo últimamente no he estado comprando pan, sí, pero si valiera, digamos, 30 céntimos, vamos a suponer que vale 30 céntimos, 30 céntimos, vale 30 céntimos cada pan. Estos 30 céntimos es precio de venta. Quiere decir que, ¿cuál habrá sido su costo? Posiblemente su costo habrá sido 15 15 céntimos. 15 céntimos hacer el pan. Luego viene el costo de distribución, ya, 5 más, y ya estamos en 20. Luego le agregas aquí el margen de utilidad, y ya tienes de 5 más, 5 más. Y luego le agregas el tributo correspondiente, y vamos a ponerle para el caso nomás 5 más. Y finalmente tienes los 30 céntimos. Ahí están los 30 céntimos, cómo se habría originado. Es la historia que sigue, no solamente para el pan, sino para cualquier producto, ¿no? Que tiene, digamos, aquí un costo de producción, tiene gastos
o costo de distribución. Tiene margen de utilidad y tiene, digamos, la influencia de los tributos. Para el caso hemos simplificado ahí con los valores, pero por ahí va, así se presenta esto. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Nada. Entonces, vamos a compartir al momento, aquí ya entramos a los videitos. Vamos a ver los videitos. Es que nos dicen acá los buenos amigos de los videos. Siempre es bueno ver por aquí. Hay un colega colombiano, no sé si lo tengo ahora aquí, que trabaja con los costos muy bien, ¿no? Trabaja con los costos muy bien y lo hace bien didáctico, ¿no? Bien didáctico. Y por ahí tiene tiene su canal de YouTube que se llama Acelerando Pymes. Anoten ahí, Acelerando Pymes. Es un colega colombiano, que no es este que voy a presentar ahorita, pero eh, más especialmente la otra semana. La otra semana vamos a trabajar con él y la que sigue para los costos indirectos, porque él tiene casos bien prácticos sobre eso. En este caso, ¿qué tenemos acá? Ah, perdón, todavía no estoy compartiendo aquí. Vamos a compartir aquí con ustedes este material. Casi de fondo ahí medio oscuro y no sé por qué lo he puesto así tan tenebroso. Ahí dice el costo de las materias primas y los materiales directos. El costo de las materias primas y los materiales directos en esta presentación que tenemos acá. Vamos a ver. Iremos haciendo los comentarios del caso. Si cabe la situación. Al canal de costos y gestión. En este video vamos a comprender a qué se llama materia prima y materiales directos y a conocer las técnicas de cálculo del costo unitario de estos factores. Recordemos la clasificación de costos por función, que hace referencia a las grandes actividades o acciones que se realizan dentro de una empresa. Los costos de las funciones principales son de adquisición, de producción y de comercialización. Los costos de las funciones de apoyo son de financiación y de administración. En este video nos centraremos solamente en los costos de la función de producción, que es exclusiva de las empresas industriales. La doctrina tradicional suele separar los costos de producción en tres grupos: las materias primas, la mano de obra directa y la carga fabril. En este video vamos a desarrollar el primero de estos grupos de costos. Ajá. Eh, ahí se fue un ratito. Ese término carga fabril hace referencia, ese término carga fabril hace referencia a los costos indirectos de fabricación. También se le conoce con ese término, carga fabril. Es sinónimo de costos indirectos de fabricación. Y bien, por Gracias. ejemplo, diga. No, profesor, esa era mi pregunta. Le iba a preguntar lo mismo. Sí, por eso que estoy aclarando. Carga fabril, más bien le agradezco ahí que haya intentado preguntarme. Ya yo me adelanté un tanto para aclararlo. Le agradezco. Entonces tenemos ahí a la materia prima directa, la mano obra directa y la carga fabril o costos indirectos de fabricación, que está relacionado con el costo de producción, como el colega ha dicho, de una industria, porque solamente una industria es donde se producen. En una tienda comercial no se produce, en una empresa de servicios no se producen, se produce en una industria, en una fábrica, ¿no? Fábrica, industria, ¿no? Que son sinónimos también. Vamos. Grupos de costos. Algunos autores hablan de este grupo de factores como materias primas y otros como materiales directos. Ambos términos son usados indistintamente, aunque en realidad no significan exactamente lo mismo.
Según Wikipedia, la fecha de elaboración de este video se conoce como materia prima la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. La clasificación según su origen que da ese artículo es muy ilustrativa. Las materias primas pueden ser de origen vegetal, como el algodón y la madera, de origen animal, como las pieles y la lana, de origen mineral, como el hierro y el oro, y de origen fósil, como el gas natural y el petróleo. Sin embargo, hay muchos procesos industriales que no consisten en procesar una materia prima, sino que elaboran sus productos combinando distintos bienes intermedios, o sea, bienes producidos por una empresa para ser consumidos por otra. Por ejemplo, en la industria automotriz se utilizan autopartes y equipos electrónicos, entre otros. Es por ese motivo que el término materias primas puede resultar un poco restrictivo, y se prefiere el término materiales directos. El carácter de directo hace referencia al proceso que los insume, tal como sucede también con la mano de obra directa. Según la función general del costo, el costo de un objeto es la sumatoria del producto entre el componente físico y el monetario de cada factor. A continuación veremos cómo calcular los componentes físicos de este grupo de costos. El componente físico de cada materia prima o material directo es la cantidad de ella que se necesita para obtener una unidad de producto en cada etapa de proceso. Esa información puede obtenerse de diversas fuentes. En muchas industrias existe una especificación técnica que detalla qué recursos son necesarios para elaborar un producto, incluyendo los materiales y sus rendimientos. Otras veces tendremos que realizar los cálculos por nuestra cuenta. Por ejemplo, si una planchuela de hierro mide 6 metros de largo y nuestro producto lleva segmentos de 190 centímetros, de cada planchuela obtenemos 3 segmentos y nos sobran 30 centímetros. O sea, desechamos el 5% del material. Si se pierde el 5% del hierro, significa que de cada 100 kilogramos de planchuelas que ingresan al proceso, solo quedan en los productos 95 kilogramos. En otras palabras, el rendimiento es del 95%, el que podemos expresar también como el tanto por uno de 0,95. Los 100 kilogramos del ejemplo es la cantidad necesaria para obtener 95 kilogramos que llegan a los productos, cantidad a la que llamamos neta porque le restamos los desperdicios. O sea, si conocemos la cantidad necesaria y el rendimiento y no conocemos la cantidad neta, podemos calcularla multiplicando la cantidad necesaria por el rendimiento. Pero la incógnita suele ser en realidad la cantidad necesaria de material, dado que es el componente físico del costo unitario, que es lo único que nos interesa en este caso. Así que para obtenerla haremos lo opuesto, dividiremos la cantidad neta por el rendimiento. Así, si el producto requiere una planchuela de 190 centímetros y dividimos ese valor por el rendimiento, obtenemos como resultado 200 centímetros de planchuela para obtener cada pieza. De este modo, obtenemos el componente físico de ese material para calcular el costo unitario del producto. Ese procedimiento lo tenemos que repetir para cada material. Para calcular el componente monetario de cada materia prima, primero debemos conocer el proceso necesario para disponer de ellas. Podemos comenzar por la necesidad de consumir un material. Esa necesidad en algunas industrias la puede determinar quien realiza el planeamiento de la producción. Otras veces puede provenir del almacén o depósito de materiales cuando existe una gestión automatizada del stock. La necesidad es comunicada a compras, quien gestiona y controla el resto del proceso de adquisición. Una vez pactada la compra, el proveedor entrega los materiales y los mismos son transportados al domicilio del comprador. Es muy importante conocer de qué costo se hace cargo el proveedor y de cuál es el comprador. Por ejemplo, en un extremo tenemos casos en los que el proveedor entrega el material en la puerta de su empresa
y el comprador se debe encargar de transportar la mercadería a domicilio. En el otro extremo, el proveedor lleva el material al domicilio. Estos extremos y todas las combinaciones intermedias se presentan tanto cuando el proveedor es local como cuando es del exterior. Esto no solo impacta en los costos de adquisición, sino también en el momento en que se registra la compra. Supongamos que la mercadería sale del domicilio del proveedor en enero y llega al domicilio de la empresa en marzo. Si el proveedor entrega en su puerta, la compra debe registrarse en enero. Si entrega en el domicilio del cliente, debe registrarse en marzo. Antes de ingresar el bien a la empresa, pasa por un control en la recepción, donde se evalúa que sean los bienes solicitados y que estén en buenas condiciones. En algunos casos, también se requiere un control de calidad, mediante la toma de una muestra y la realización de análisis físicos y químicos. Una vez aprobado el ingreso, el área de compras da por cerrada la operación y los bienes son almacenados. Ahí finaliza el proceso de adquisición cuyos costos alimentan el valor del insumo comprado. El componente monetario de la materia prima es el costo de adquisición por cada unidad física del material consumido. El costo de adquisición puede resumirse en estos componentes: el precio del proveedor a valor de contado, el costo del traslado a planta cuando esté a cargo del comprador, incluye fletes, seguros y honorarios del despachante de aduanas, entre otros, el costo de la gestión de compras y el costo de los controles en el ingreso. En general, solo se tienen en cuenta los primeros dos puntos. Rara vez se agrega una porción del resto de los costos. Los desperdicios muchas veces pueden ser vendidos. Hay dos posibilidades en el tratamiento contable de esa venta. Una de ellas es considerarla por lo que es, un ingreso por venta. Otra es tomar ese ingreso como un ahorro de costos de la materia prima. El componente físico del ingreso es la diferencia entre la cantidad necesaria y la cantidad neta, o sea, lo que se desperdicia durante el proceso. El componente monetario es el precio de venta de ese desperdicio. Cuando la unidad de medida del componente físico no coincide con la del precio, debe realizarse su conversión. Por ejemplo, si la materia prima es una botella de vidrio, los desperdicios son vidrios rotos cuyo precio se establece en kilogramos. Como la diferencia entre la cantidad neta y la cantidad necesaria está medida en botellas, simplemente multiplicamos esa cantidad por el peso de una botella para transformarla en kilogramos, y así hacerla compatible con la unidad de medida del precio. Una vez obtenidos los componentes físico y monetario de cada material, se multiplican y se alcanza el costo unitario del producto que se fabrica con ellos. Lo mismo se hace con los recuperos, aunque el valor total, en vez de sumarse, se resta. Para terminar, les recuerdo que el cálculo del costo unitario de materias primas o materiales directos es uno de los 3 valores que se necesitan para obtener el costo unitario de producción. Habiendo alcanzado nuestro objetivo, damos por finalizado este tema. Les envío un abrazo virtual y los despido hasta el próximo video. Gracias, gracias al colega aquí. Bastante ilustrativo aquí con la gráfica que ha presentado para saber, digamos, cómo se determina el costo de los materiales directos en este caso. Bien, miren, vamos a hacer un paréntesis ahí. Estamos regresando a las 9. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, está bien, profesor. Regresamos a las Listo, 9. profesor, listo. Profesor.